$60 millones escondidos en un baño. Sí, escuchaste bien. Un baño trucho construido adentro de un galpón en Río Gallegos con paredes falsas, sin puerta convencional, al que se entraba agachándose por abajo como si fuera un túnel clandestino. Ahí adentro, la runfla kirchnerista guardaba una fortuna descomunal afanada al pueblo argentino. Y cuando el escándalo empezó a destaparse, esos 60 palos verdes los cargaron en bolsos y valijas y los trasladaron a las apuradas de Río Gallegos a Buenos Aires en 2 camionetas destartaladas, una de ellas con los asientos corridos para adelante para que entraran más bolsos. Pero eso no es lo peor, porque lo que se descubrió después es todavía más grave. No era la única bóveda. Había un mapa completo de escondites del Tesoro K repartidos entre Santa Cruz, Buenos Aires y hasta Uruguay, y los propios integrantes de la banda se empezaron a traicionar entre ellos para quedarse con la platita, al punto que uno terminó secuestrado y golpeado y otro directamente apareció enterrado en el patio de una cabaña en el Calafate. Si estás harto de que estos delincuentes nos hayan tomado de boludos durante más de una década y querés que se sepa toda la verdad, quédate hasta el final porque acá vamos a contar absolutamente todo lo que otros no se atreven a contar. Vamos a arrancar por el principio para que dimensionen bien el nivel de choreo del que estamos hablando. Todo esto sale de una investigación periodística cruzada con lo que declararon los arrepentidos bajo juramento en la causa de los cuadernos y en las causas por lavado de dinero que se abrieron después. Y la historia arranca con un nombre que a esta altura es sinónimo de afano: Daniel Muñoz. ¿Quién era Daniel Muñoz? El secretario privado de Néstor Kirchner, un tipo que arrancó siendo un don nadie en Santa Cruz, un empleadito más de la administración provincial y que terminó siendo un magnate con más de 113 propiedades solo en Argentina, departamentos de lujo en Miami y Nueva York, estancias de 20.000 hectáreas, cabañas, hoteles, estacionamientos, autos de alta gama y hasta 2 unidades en el mismísimo Plaza Hotel de Manhattan. Una la compró en septiembre de 2010 por casi $4 millones y la otra al año siguiente por $13 millones. ¿Pueden creer esto? ¿Cómo hizo un secretario privado, un tipo que supuestamente cobraba un sueldo estatal, para juntar semejante fortuna? La respuesta es simple y escandalosa. Era el valijero de los Kirchner. La lista de propiedades, autos, máquinas viales, camiones, camionetas importadas, hoteles, terrenos, departamentos, cabañas y estancias que le encontraron a Muñoz ocupa 209 páginas, tamaño A4. 209 páginas. Es para agarrarse la cabeza. Según lo que declaró el contador Víctor Manzanares, que era el asesor financiero del matrimonio presidencial y que terminó como arrepentido en la causa, Muñoz viajaba regularmente desde Buenos Aires a Río Gallegos en el avión presidencial Tango 01 o en aviones privados, llevando valijas repletas de plata. Manzanares lo iba a buscar a la pista de aterrizaje con su Volkswagen Passat, que tenía un baúl enorme justamente para eso. Estacionaba el auto al lado del avión y Muñoz bajaba casi siempre con 2 valijas grandes que se cargaban directamente al baúl. De ahí iban a repartir la guita por los escondites. La primera vez que Muñoz le pidió a Manzanares que le guardara unos bolsos, el contador preguntó ingenuamente qué había adentro. La respuesta de Muñoz fue textual: plata, boludo, ¿qué va a haber? Y ahí le ofreció entrar en el negocio con una frase que pinta de cuerpo entero el espíritu de esta runfla: el tren pasa una sola vez. Manzanares aceptó y terminó guardando entre 15 y 20 bolsos y mochilas en el entretecho de su propia casa. Los bolsos tenían candado.
Así de berreta y así de impune era toda la operación. Plata de la corrupción del pueblo argentino guardada en un entretecho con candadito de esos de 4 números. Es realmente para no creerlo. Pero esperá que esto se pone mucho peor porque los escondites se fueron multiplicando como si fuera un videojuego. Manzanares reveló ante la justicia 4 lugares principales donde se guardaba la fortuna solamente en Río Gallegos. El primero era su propia casa, el entretecho. El segundo era una oficina sobre la avenida Kirchner al 952 que estaba a nombre de Roberto Sosa, otro secretario privado de los Kirchner, donde Muñoz dejaba bolsos y mochilas en un armario como si fueran ropa de invierno. El tercero, y acá viene lo más fuerte de todo, era un galpón ubicado en la calle Maca Tobiano 740 de Río Gallegos. Y adentro de ese galpón es donde construyeron la famosa bóveda del baño. Escúchame bien lo que te voy a contar porque parece sacado de una serie de Netflix. Dentro del galpón, donde supuestamente se guardaban cosas en desuso del hogar, había un baño que había sido tapiado. Le sacaron la puerta convencional y lo convirtieron en un depósito secreto de dinero. Para entrar había que agacharse y pasar por una puertita chiquita que daba al cuarto de máquinas. ¿Y saben quién entraba? Roberto Sosa, el secretario privado de Cristina, porque era bajito y podía pasar por abajo de la pared falsa. Adentro de ese baño trucho funcionaba, según las palabras textuales de Manzanares ante la justicia, un depósito gigantesco de dinero. La reforma la hizo el arquitecto Antonio Tito Cuyino, que después lo reconoció todo. Esto no es un rumor, no es una teoría conspirativa, es lo que está en el expediente judicial. Son pruebas, son declaraciones de arrepentidos bajo juramento. Es la realidad de cómo operaba esta organización kirchnerista. Y el cuarto escondite era ni más ni menos que la casa de la madre de Néstor Kirchner, María Juana Ostoik, en la calle 25 de Mayo de Río Gallegos. Muñoz iba con las valijas, le abrían la puerta o a veces él mismo tenía las llaves, entraba, descargaba la plata y Manzanares se quedaba esperando en el auto unos 30 minutos. Cuando Muñoz salía, hacía una llamada telefónica informando que ya estaba cumplida la misión. ¿Se dan cuenta del nivel de impunidad? Estamos hablando de la casa de la familia del expresidente de la nación siendo usada como bóveda para guardar millones de dólares de la corrupción, y esto lo hicieron durante años. Según los cuadernos de Óscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, se hicieron 87 entregas de dinero negro por más de 69 millones de dólares desde la residencia de Olivos y el departamento de los Kirchner en la calle Juncal hacia el sur. 87 entregas, 69 millones de dólares. Son números que marean. Ahora bien, lo que nadie te contó es lo que pasó cuando Néstor Kirchner falleció en octubre de 2010, porque ahí es donde empieza la pelea por las llaves del tesoro. Manzanares declaró que el último en llegar a El Calafate después del fallecimiento de Néstor fue justamente Muñoz y que llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba el dinero. Muñoz le confesó a Manzanares que sintió asco y repugnancia al ver la cara de la gente que lo fue a buscar al aeropuerto, especialmente la de Osvaldo Sanfelice, por la avidez que mostraban por esas llaves. Todos querían quedarse con la platita, los buitres rodeando la herencia del expresidente para ver quién se llevaba el botín. Y acá viene un detalle que es demoledor y que deja a Cristina pegadísima. En 2016, cuando estalló el escándalo de los Panama Papers y se descubrieron las sociedades offshore de Muñoz,
Cristina le preguntó a Manzanares qué sabía al respecto. Y cuando Manzanares le dijo que Muñoz se le había adelantado un día antes contándole de sus inversiones en el exterior, ¿saben qué contestó Cristina? Dijo: con razón tardó tanto tiempo en devolverme las llaves del departamento de la calle Uruguay. ¿Escucharon bien? Cristina reclamando las llaves. Cristina al tanto de todo. Cristina sabiendo perfectamente dónde estaba la plata y quién la tenía. ¿Alguien todavía puede creer que ella no sabía nada? Por favor, no nos tomen más de boludos. Y acá viene la parte que te va a dejar helado, porque Daniel Muñoz no solamente juntó la fortuna que le correspondía como comisión por el laburo sucio. Según lo que declaró Manzanares, Muñoz se quedaba o recaudaba entre 2 y 4 millones de dólares por semana de todo lo que trasladaban. Por semana, repito, 2 a 4 palos verdes semanales. Con ese dinero armó un imperio a través de una red de testaferros que incluía a su mujer Carolina Pochetti, a su chofer Fausto Machado, al jardinero de los Kirchner, Ricardo Barreiro, y a un montón de prestanombres más. Crearon sociedades pantalla, compraron propiedades con escrituras truchas a precios inflados, armaron fideicomisos en el exterior y hasta planificaron construir un resort turístico en las islas Turcas y Caicos. La justicia, a través del juez Julián Ercolini, fue destapando capa por capa este sistema de lavado y lo que encontró es escalofriante. Más de 70 millones de dólares invertidos en el exterior a través de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas con nombres como Gold Black Limited y Old Wolf Limited. Departamentos de superlujo en Miami, locales comerciales, media manzana con una farmacia de cadena incluida, una cosa de locos. Todo con plata que salió del Estado argentino, de la coima a los empresarios, del sobreprecio en la obra pública, de la guita que nos afanaron durante 12 años. Pero ahora viene la parte más oscura de toda esta historia, porque cuando empezaron a caer las fichas, cuando los Panama Papers destaparon las offshore, cuando la justicia empezó a apretar, ahí es cuando los propios miembros de la banda kirchnerista empezaron a traicionarse entre ellos. Y el primer golpe fue contra Roberto Sosa. ¿Se acuerdan de Roberto Sosa, el secretario bajito que entraba a la bóveda del baño agachándose? Bueno, en mayo de 2016 a Sosa lo secuestraron en Río Gallegos. 2 hermanos, Diego Eduardo y Ricardo Alfredo López, que eran militantes del Frente para la Victoria y de Colina, la agrupación que creó Alicia Kirchner, se presentaron armados en la casa de Sosa a las 2 de la mañana, lo sacaron a los empujones delante de su esposa, lo metieron en una camioneta Chevrolet S10 polarizada y lo molieron a golpes. ¿Para qué? Para que les dijera dónde estaba guardada la plata, porque en Río Gallegos todo el mundo sabía que los secretarios de los Kirchner tenían fortunas escondidas. Era un secreto a voces. La esposa de Sosa llamó a la policía, armaron un operativo y a las 4 de la mañana encontraron la camioneta estacionada en la puerta de la casa de los captores. ¿Y saben cuándo los agarraron? Cuando los 3 captores y el secuestrado estaban saliendo de la casa para ir al lugar donde estaba guardada la plata. Sosa los estaba llevando a la bóveda. Los estaba llevando directamente al escondite para que se queden con todo. ¿Y qué hizo la justicia provincial? Acá está el otro escándalo dentro del escándalo. Caratularon la causa como tentativa de robo en lugar de secuestro extorsivo. ¿Por qué? Porque si la caratulaban como secuestro extorsivo, tenía que intervenir la justicia federal. Y ahí Sosa iba a tener que explicar de dónde
sacó los millones de dólares que sus captores reclamaban. La justicia de Santa Cruz, al servicio de los Kirchner, como siempre, protegió al valijero para proteger a los jefes. Los hermanos López estuvieron presos 8 meses pidiendo declarar ante un fiscal federal para contar todo lo que sabían y nadie los escuchó. Pidieron un careo con Sosa y la justicia lo negó para no revictimizarlo. Revictimizar al valijero. No les alcanzan las caras de piedra que tienen. Uno de los detenidos llegó a decir que Sosa era un pescado más grande que José López y que tenía gran parte de los fondos de la ruta del dinero K y nadie lo escuchó. La impunidad kirchnerista en su máxima expresión. Pero acá viene lo que cambia todo. Después del secuestro de Sosa, la cúpula del poder kirchnerista entró en pánico. Si los propios militantes de la agrupación estaban dispuestos a secuestrar a un secretario para quedarse con la plata, ¿qué iba a pasar con las bóvedas? Había que sacar el canuto de Río Gallegos urgente. Y es ahí cuando se organizó el operativo secreto. 60 millones de dólares que estaban distribuidos entre la bóveda de la Galería Centro Roca, donde Manzanares tenía una especie de caja de seguridad artesanal en una oficina, y la bóveda del baño trucho en el galpón, fueron cargados en bolsos y valijas Carrion y subidos a 2 camionetas. Una de ellas era una Cherokee no muy moderna y la otra era una camioneta común. Una tenía los asientos corridos para adelante para que entraran más bolsos. 60 millones de dólares en bolsos comunes como si fueran mochilas de viaje. Una de las personas que trasladó esa fortuna de Río Gallegos a Buenos Aires fue el arquitecto Antonio Tito Cugino, el mismo que había construido la bóveda del baño. El camino era inverso al habitual. En vez de ir de Buenos Aires al sur, iban del sur a Buenos Aires escapando de posibles ladrones, porque esa plata, si se la robaban, no se podía denunciar. ¿Cómo vas a ir a la comisaría a decir, me robaron 60 millones de dólares de la corrupción? Esa es la trampa en la que se metieron solos estos delincuentes. Armaron un sistema tan grande de robo y lavado que cuando se les dio vuelta la tortilla no tenían a quién recurrir. Y si pensabas que el caso de Sosa fue lo peor, mirá lo que vino después, porque la historia de las traiciones internas del kirchnerismo tiene un capítulo todavía más siniestro. El caso de Fabián Gutiérrez. Gutiérrez fue otro secretario privado del matrimonio Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, un tipo que trabajó para ellos desde los tiempos de Santa Cruz y que, como todos los que tocaban los bolsos, se hizo millonario. La justicia le encontró 36 inmuebles, 30 vehículos de alta gama y embarcaciones de lujo, un patrimonio que había crecido un 765% mientras trabajaba en la función pública. En 2018, Gutiérrez declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos y aportó detalles sobre la red de sobornos. Dijo que el matrimonio Kirchner estaba al tanto de todo el circuito ilegal y desde ese momento se convirtió en un hombre marcado. El 2 de julio de 2020, en plena pandemia, Gutiérrez desapareció en El Calafate. Su madre alertó a la policía. 2 días después, lo encontraron enterrado en el patio de unas cabañas del barrio Aeropuerto Viejo. Le habían hecho de todo durante horas hasta acabar con su vida. Tenía las manos atadas con precintos, un arrepentido de la causa de los cuadernos silenciado de la peor manera posible justo cuando estaba aportando información clave contra los Kirchner. Los autores fueron 3 pibes de entre 19 y 23 años. Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón. Saeta, que era nieto de un escribano que había escriturado propiedades de los Kirchner, había contactado a Gutiérrez a través de Telegram para ganarse su confianza. Lo citó en su casa, lo redujo y llamó a los otros 2. Le buscaban
un supuesto botín en dólares que todo el calafate rumoreaba que Gutiérrez tenía escondido. Cuando no encontraron lo que buscaban, terminaron con el episodio de la forma más violenta posible. Los tres fueron condenados a prisión perpetua. Pero la pregunta que queda flotando es terrible. ¿Hasta dónde llega la cadena? ¿Quién puso en circulación el rumor del botín? ¿Por qué a Gutiérrez, que era arrepentido en la causa de los cuadernos y debería haber estado protegido, nadie lo cuidó? El programa de protección de testigos en ese momento estaba bajo un gobierno que respondía directamente a Cristina Kirchner. Gutiérrez no pidió protección porque sabía que pedírselo a ese gobierno era como pedirle custodia al zorro para que cuide las gallinas. Un arrepentido silenciado y los responsables políticos nunca fueron investigados. ¿A alguien le sorprende a esta altura? Ahora hagamos un repaso de todos los escondites de la fortuna acá que se fueron destapando, porque la lista es realmente increíble. Tenés la bóveda de Lázaro Báez, que originalmente estaba repleta de dinero y que cuando la denunció Mariana Zubik de la coalición cívica con fotos, Lázaro la pintó y la convirtió en una bodega de vinos para disimular. Tenés la casa de Cristina en el Calafate, donde el juez Bonadio mandó un allanamiento y los peritos encontraron en el subsuelo una habitación a la que le habían cambiado la puerta por una puerta blindada con anclajes de cierre y pasadores de seguridad. Esto lo encontraron con gente de Cristina presente y lo confirmó el arquitecto Antonio Cañas, que fue el que construyó la casa. Los arrepentidos después contaron lo mismo, que en ese subsuelo había tanta plata que se sentía el olor a tinta. El olor a tinta de los billetes. Pará. Una casa presidencial donde se sentía el olor a tinta de tantos dólares apilados. Y todavía hay gente que defiende a esta señora, no lo puedo creer. Seguimos. Tenés la casa de la madre de Néstor. Tenés el baño bóveda de Muñoz en una oficina, tenés la casa de Cristina en la calle Juncal y Uruguay, donde según los cuadernos de Centeno se hicieron las 87 entregas de dinero negro. Tenés la casa de Manzanares con el entretecho, tenés la oficina de Sosa, tenés el galpón con la bóveda del baño falso, tenés la casa de Juncal y Uruguay, donde la puerta del placar todavía hoy está blindada. Y tenés, por supuesto, el convento de General Rodríguez, donde José López fue filmado a las 3 de la mañana revoleando bolsos con casi 9 millones de dólares por encima del portón. Con una carabina semiautomática en la mano, López fue condenado a 6 años y medio de prisión. ¿Y saben qué dijo cuando declaró como arrepentido que esa plata se la había entregado Fabián Gutiérrez? Que para él Gutiérrez era Cristina, que le hizo caso porque creía que la orden venía directamente de ella. Y cuando le preguntaron por qué había mentido antes, contestó: mentí sobre los bolsos por temor a mi vida y porque Cristina es muy vengativa. Cristina es muy vengativa. Lo dijo su propio exsecretario de Obras Públicas. Y después nos vienen a contar el cuento de la persecución judicial y el lawfare. Pero lo más grave todavía no lo dije porque hay un testimonio que es la frutilla del postre. Antes de irse de este mundo por una enfermedad terminal en mayo de 2016, Daniel Muñoz tuvo una reunión con Juan Manuel Campillo, el exministro de Hacienda de Santa Cruz. Muñoz estaba desesperado. Le habían encontrado un tumor del tamaño de una naranja en la columna en un hospital de Miami. Campillo declaró ante el fiscal Carlos Rívolo como arrepentido de lo que pasó en esa reunión. Le dijo a Muñoz que reintegrara todo el dinero a sus legítimos dueños y que eso le iba a hacer bien. Le preguntó: ¿quién se está enfermando, vos o tu mujer? Muñoz le respondió que devolver la plata le iba a generar un grave problema con su esposa Carolina Pochetti.
Pero lo más importante es lo que Campillo declaró sobre los legítimos dueños de esa fortuna. Dijo textualmente, si bien no lo dijimos puntualmente, se dio por sobreentendido y estaba en el aire que eran de Néstor y Cristina. ¿Necesitan más? El propio testaferro, antes de irse, reconoció que la fortuna no era de él, y todos los que estaban alrededor sabían perfectamente que los dueños reales eran los Kirchner. Es una obviedad, como dijo Campillo, que Muñoz nunca pudo haber generado ese dinero por su cuenta y de manera lícita. Muñoz se fue el 25 de mayo de 2016, justo un aniversario de la llegada de Néstor Kirchner al poder. Se fue sin ir a juicio y su viuda Carolina Pochetti siguió operando con la fortuna asesorada por Isidro Bounine, otro exsecretario de Cristina. Vendieron los departamentos de Miami y Nueva York a las apuradas cuando salieron los Panama Papers y mandaron 30 millones de dólares a las islas turcas y caicos para un emprendimiento turístico fantasma que nunca se concretó. La justicia fue decomisando propiedades de a poco. En enero de 2026 se subastó la casona de Villa Devoto que había sido de Muñoz en más de $670.000. Todavía queda un edificio de 3 plantas en Villa Urquiza por subastar, pero pensemos en la magnitud de los más de 70 millones de dólares en propiedades en el exterior y las 113 propiedades en Argentina. ¿Cuánto se recuperó realmente? Una mínima parte. La fortuna acá sigue dispersa por el mundo en sociedades fantasma, en cuentas que nadie encontró, en efectivo que se esfumó. Es impactante ver cómo pasa el tiempo y se sigue descubriendo cosas realmente increíbles en lo que respecta a la corrupción del kirchnerismo. Un baño trucho como bóveda de millones, bolsos en camionetas destartaladas cruzando la Patagonia, entretechos de casas de contadores, la casa de la mamá del expresidente como aguantadero de guita, puertas blindadas en subsuelos, el olor a tinta de los billetes, secretarios secuestrados por sus propios compañeros de partido, un arrepentido silenciado en el Calafate y un exfuncionario filmado a las 3 de la mañana revoleando bolsos con 9 millones de dólares en un convento de monjas. Si alguien escribiera todo esto como ficción, nadie lo creería. Pero pasó, todo pasó, y hay pruebas de todo, y sin embargo, increíblemente, todavía hay un puñado de mononeuronales, de cabezas, de termo, que le siguen creyendo a Cristina Kirchner, que salen a defenderla con el dedito levantado, que dicen que es persecución judicial, que es lawfare, que los cuadernos son inventados. A esa gente yo les digo, miren los números, miren las propiedades, miren los bolsos, miren las bóvedas, miren los arrepentidos, miren las coincidencias que no son coincidencias. Daniel Muñoz, un secretario privado, acumuló más de 70 millones de dólares en el exterior y 113 propiedades en Argentina. Fabián Gutiérrez, otro secretario, tenía 36 inmuebles, 30 autos de alta gama y embarcaciones. José López tenía 9 millones de dólares en bolsos. ¿De dónde salió toda esa plata? ¿Del sueldo de secretario? ¿De invertir en Bitcoin antes de tiempo? Por favor, esa plata salió de la corrupción, de los sobreprecios en la obra pública, de las coimas de los empresarios, de lo que le afanaron al pueblo argentino durante 12 años, y Cristina Kirchner estaba en la cima de esa pirámide. Cada bolso, cada bóveda, cada escondite, cada testaferro, cada arrepentido, cada peritaje, cada declaración bajo juramento apunta al mismo lugar, al mismo departamento de la calle Juncal, a la misma casa de El Calafate, a la misma mujer que hoy sigue hablando por cadena nacional en sus redes como si fuera una víctima del sistema. Mientras haya gente que cuente la verdad, estos delincuentes no van a poder esconderse más,
ni en bóvedas, ni en baños truchos, ni en conventos de monjas, ni en islas del Caribe. Cristina Kirchner es la expresidente más chorra de la historia argentina y cada día que pasa la evidencia lo confirma un poco más. La platita fue nuestra, el choreo fue de ellos y la cuenta, tarde o temprano, siempre llega.